¿Qué onda? ¿Qué hacen? Ayudo a mi hermana offline a crearse una cuenta para jugar Ponytown. ¿Pero qué? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Hay algo malo en que quiera jugar con mi hermano? Sí, aparentemente sí lo hay, y tienen suerte de que viene a tiempo para evitarlo. No lo entiendo. ¿Por qué no quisieras que juegue junto a mi hermana? No se trata de mí, no tengo nada en contra de eso, obviamente. Es solo que no te recomiendo hacer eso, por el bien de ambos. No veo cómo eso puede ser por nuestro bien. No se preocupen, se los explicaré con detalle para que entiendan. Pero hay prioridades. Primero vamos a ver la intro. Ay, mejor adelanta 10 segundos. Ni se te ocurra, vamos con la intro. ¿Ya puedes explicarnos por qué no debo permitir que mi hermana juegue Ponytown conmigo? Esto se debe a un problema simple pero grave, la fusión de cuentas. ¿Fusión de cuentas? Primero vamos al contexto. La fusión de cuentas es un método de seguridad que utiliza Ponytown para evitar que la gente se cree multicuentas. La cosa va así, el juego prohíbe estrictamente el uso de multicuentas. Esto se explica con mejor detalle en la página del juego, pero en resumen, el uso de multicuentas está prohibido por diversas razones, como 1. Hay un límite de cosas que puedes tener en tu cuenta, como un límite de skins, de mapas y de amigos. Al crearte una cuenta diferente, podrías saltarte estas limitaciones, o sea que le estarías quitando el trabajo a los desarrolladores, porque se supone que debes pagar para ampliar el límite. Y 2. Tener múltiples cuentas anula el sistema de bloqueos, o sea que si bloqueas a alguien, él puede volver fácilmente a molestarte con otra cuenta. Todas esas razones son bastante válidas, yo no me estoy quejando de eso, y de hecho me parecen las acciones más sensatas. Mi problema viene con las consecuencias, así que pasemos a eso. A como el juego se dé cuenta, o ni siquiera se dé cuenta, a como siquiera sospeche que te hiciste una multicuenta, te penalizarán con una fusión de cuentas. Una fusión de cuentas hace que ambas cuentas actúen como una. La segunda cuenta se eliminará y todos los datos de ambas se fusionarán, incluyendo mapas, amigos y skins. En la mayoría de casos, esto implica que se sobrepasarán los límites. Por ejemplo, el límite de skins por defecto es de 125. Si ambas cuentas tenían muchas skins, al fusionarse se sobrepasará el límite, lo que implica que se perderán muchas skins al azar. Lo mismo se aplica a los mapas y a los amigos. Y eso no se acaba ahí. Si sospechan que volviste a hacerte otra multicuenta, estarás en alerta roja para ser baneado de nuevo. La verdad, todo eso suena bastante entendible. En las reglas dice que se prohíbe usar multicuentas, así que no le veo lo malo a que penalicen a los que incumplen esa regla. Además, eso aún no explica por qué no puedo jugar con mi hermano. Pues quizá les parezcan consecuencias aceptables para la gente que se lo merece. ¿Y adivinen qué? Tienen razón, pero ese es exactamente el problema. Hay gente que no se lo merece y son penalizadas igual. Y justo iba a hablar de ese punto, así que vamos a eso. Mi problema aquí no son las acciones que toman los desarrolladores, ni mucho menos el hecho de que las tomen en usuarios que sí se lo merecen. Mi problema es más por las veces en las que un usuario no ha hecho nada y no se lo merece, y sin embargo es penalizado igual por esto. Y lo peor es que te podría pasar a ti mismo en este mismo momento. Deja que me explique. Apenas el juego detecte que una cuenta tiene la misma dirección IP que la otra, lo más probable es que los moderadores decidan fusionar ambas cuentas. Claro, si fuese el hecho que estás haciéndote una multicuenta, pues estarían en su derecho. Pero ¿qué tal si ese no es el caso? ¿Qué tal si tus hermanos también quieren crearse una cuenta? Igual yo estoy a salvo. Mis hermanos piensan que este juego es muy cringe. Y tienen razón, lo es, pero a mí me gusta, así que ¿qué más da? Incluso le pregunté a parte del staff por Discord si había riesgo de que le pase algo malo a mi cuenta si mis hermanos decidían unirse a jugar. Y esto me dijeron. Todo este tiempo he sido el único jugando Ponytown en mi casa. Si mis hermanos quisieran unirse y jugar, nuestras cuentas se fusionarían por estar conectadas en la misma dirección IP. Ellos usarían sus propias cuentas en sus propios dispositivos. Mi hermana en su teléfono, mi hermano en su computadora y yo en mi propia computadora.
Sí, ya hubo casos en los que diferentes cuentas bajo la misma dirección IP, que eran de diferentes personas, han sido reportadas como cuentas fusionadas y el equipo de moderación negó darles una apelación. Incluso hubo casos donde uno de los hermanos fue baneado y las dos cuentas fueron afectadas por esto. No puedo decir que siempre pasa o que haya una prueba sólida de que esto pasa, o no que yo haya visto. Yo haría que cada cuenta tuviese su propio email y red social, como Discord o Patreon. Solo asegúrense de nunca iniciar sesión en los dispositivos de los otros. Eso definitivamente va a fusionar sus cuentas al 100%. Si lo haces. Normalmente no es recomendado ya que puede traer problemas con las cuentas, pero siempre puedes usar un VPN si quieres estar extra seguro o si eres paranoico de que vuestras cuentas se fusionen. Mantengan sus cuentas en diferentes dispositivos al 100%. Muchas gracias por la info. Todos usaríamos diferentes redes sociales y diferentes emails, pero nos aseguraríamos de jugar en diferentes dispositivos de todos modos. Espero que las cuentas no se mezclen o algo, porque amo este juego y no viviría si no lo juego diariamente. Si eso llega a pasar, siempre puedes enviar emails por cada cuenta y describir tu situación, pero como dije antes, es probable que te rechacen. El equipo de moderación es muy estricto y realmente no toma en cuenta lo que se les da en las cuentas, toman la ruta de "tuviste mala suerte". Ha sido un tema fuerte y a muchos jugadores se han quejado de frustración sobre eso aquí. Espero que la nueva oleada de contratación de moderadores pueda arreglar esta clase de problemas. Sí, no quiero ser rudo con el staff, pero realmente pienso que no haría nada al respecto si esto me llegase a pasar. He conocido a personas con el mismo problema y ellos hicieron nada de nada lastimosamente. Entiendo que puedan pensar que la gente se está creando multicuentas, pero dejar que solo una persona por casa pueda jugar no es una buena idea. De todos modos, intentaré ver qué hago. Espero que nada salga mal en caso de que mis hermanos quieran unirse al juego. O sea, ni ellos saben qué podría pasar. Así de preocupante es esto. Eso quiere decir que no podré jugar junto a mi hermano. Me temo que es así. O sea, claro que puedes, pero al menos yo no tomaría el riesgo. La cuenta de tu hermano también podría verse afectada. Es una pena. Ni que lo digas. ¿Y qué podemos hacer? Y ahí es donde paso a la posible solución. La cosa va así. Nosotros como jugadores no podemos hacer mucho. No es como que el juego caiga en nuestras manos. Patas, cascos, pezuñas, lo que sea que tengan, ya me entienden. Lo que sí recomiendo es evitar que más de una persona juegue Pony Town en la misma casa. Es por el bien de todos. Y si aún así quieren hacerlo, deben estar dispuestos al riesgo de que algo malo le pase a ambas cuentas. Siento que las cosas sean como son. Es una pena, pero no podemos hacer mucho al respecto. En cuanto al staff, propongo una idea, si es que algún desarrollador está viendo esto, que lo dudo mucho. No es un método 100% exacto, pero sería imposible tener uno así. Lo que yo propongo sería que el sistema funcione detectando el dispositivo y no la dirección IP. Claro, significaría que solo una persona podría jugar por computadora o teléfono, pero me sigue pareciendo mejor eso a que solo una persona pueda jugar por modem. Bueno, la conclusión es simple. No dejen que nadie más en su casa juegue Pony Town, porque capaz y los penalizan a los dos por pensar que son multicuentas. Y arregla tu wea, equipo Pony Town. No tengo nada en tu contra, pero arregla tu wea, por favor, te lo suplico, arregla esto. Oigan, pero ¿qué rayos están haciendo? Pero tenía tantas ganas de jugar Pony Town. No te defraudaré. Te voy a crear una cuenta usando un VPN para que no nos baneen. Ay, pero por el amor de... Si los banean no es mi culpa.